Buenos días, agradecemos la presencia de los medios de comunicación que están aquí el día de hoy. A nombre del foro académico del plantel Centro Histórico, damos inicio a esta conferencia de prensa. El objetivo de la conferencia de prensa es abordar algunos de los contenidos del expediente que descansa en la Contraloría General del Distrito Federal desde junio de este año y que tiene que ver con irregularidades durante la gestión de Esther Orozco como directora del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, irregularidades que se repiten, como también vamos a comentar a través de algunos casos, durante la administración de la propia rectora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Vamos a dar paso a la lectura de lo que tiene que ver con lo que hoy nos convoca en CENCUS. El pasado 26 de julio, mediante oficio CG/303/2012, Ricardo García Sáenz, titular de la Contraloría General del Distrito Federal, informó al abogado Federico Anaya Gallardo haber dado trámite a la denuncia que el segundo presentó en contra de Esther Orozco el 21 de junio del presente por irregularidades administrativas. El 11 de julio, el abogado Anaya ratificó y amplió la denuncia. A la fecha, la Contraloría y el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard Casongón, quien públicamente se comprometió a investigar este caso, han guardado silencio. Algunas de las irregularidades que están en este expediente las vamos a abordar. Mi compañera Laura Donají Fernández, que es secretaria de organización del SUTU-ACM y quien tiene uso de la voz. Punto número 1. Exceso de adjudicaciones directas en adquisiciones. Contrario a lo que establece la ley de adquisiciones, donde la adjudicación directa es la excepción, en el ICIT el 90% de las adquisiciones entre 2007 y 2010 se realizaron por adjudicación directa. Es decir, en el año 2007 las adjudicaciones directas de 61 ejercicios que se hicieron fueron 61 adjudicaciones directas. En 2008, de 80 licitaciones públicas se dieron 88 adjudicaciones directas. En 2009, de 67 se dieron 74. En 2010, de 53 fueron 53. Es decir, de las adquisiciones, más del 90% se dieron por adjudicación directa. Punto número 2. Irregularidades en el registro de bienes adquiridos. Por ley, los bienes adquiridos con valor superior a 350 salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal deben aparecer en un registro de bienes adquiridos, situación que no ocurre con todos los bienes que el ICIT habría adquirido entre 2007 y 2010, periodo en el que Esther Orozco fue directora del instituto. Un ejemplo es la lámpara de piso madera con cristal, con valor de 60,324.45 pesos, adquirida el 28 de agosto de 2007 y comprada en Celca S.A.D.C.B. Esta lámpara de piso de madera con cristal, que tiene un valor exorbitante, no aparece en el inventario 2010, fecha en la que Esther Orozco deja el instituto. Y esto se puede constatar en los documentos de transparencia del propio instituto. De 7 computadoras adquiridas en 2007, solo aparece una en el inventario 2010. Tampoco aparecen los siguientes artículos: mesa con vidrio, sillas y sombrilla, valor 19,373.18 pesos, adquirida el 20 de diciembre de 2008, comprada en Sears. Cámara y tripié, valor 55,937.99, ambos objetos adquiridos a finales de octubre de 2007, el 31 de octubre, y comprados en Foto Imagen de México. Eso también está en los documentos del propio instituto, que por ley obligan a transparentar estos ejercicios.
El punto 3, al que nos referimos en convenios cuyo objeto no se han cumplido, refiere a que en 2008 el ICIT celebró 2 convenios con la Asociación Civil Hemisferio Derecho, organización de la que no se cuenta con información pública suficiente, para la conceptualización de un museo en adicciones. Esto fue el 2 de abril de 2008. Y para llevar a cabo especificaciones técnicas de los equipamientos y elementos museográficos propuestos para la primera etapa del proyecto Museo en Adicciones, 12 de septiembre de 2008. El monto total destinado al hemisferio derecho fue de 1.344.560 pesos. 3 años más tarde, según nota de Joana Robles del diario El Universal del 25 de julio de 2011, el Museo de Adicciones estaba inacabado y a la fecha no se tienen noticias de que este exista. Número 4, conflicto de intereses. El ICIT ha otorgado alrededor de 10 millones de pesos a la Asociación Civil Teatro Cabaret Las Reinas Chulas para la realización del programa televisivo Gregoria la Cucaracha. Este programa ha sido dirigido por la hija de Esther Orozco Orozco, Alejandra Sánchez Orozco, quien además trabaja en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y el programa es protagonizado por Nora Isabel Huerta Guajardo, actual coordinadora de difusión cultural y extensión universitaria en la UACM, quien también aparece como proveedora del ICIT. La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores señala en su artículo 47, fracción 13, que todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones: excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el 4º grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tengan relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte. El impedimento de la ley no se refiere únicamente a que el pariente del funcionario reciba o no dinero, sino de modo general a que obtenga algún beneficio. Es decir, Esther Orozco, siendo directora en el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, presenció cómo a su hija, Alejandra Sánchez Orozco, se le dio un beneficio de carácter económico, pero también de carácter simbólico, de prestigio en su ramo laboral, al dirigir ella un programa llamado Gregoria la Cucaracha, del cual es directora. En el caso de la UACM, la situación se repite. Más del 90% de adquisiciones desde la llegada de la señora Esther Orozco a la rectoría se han realizado por adjudicación directa. Persiste el conflicto de intereses al observar cómo se benefician proyectos de Alejandra Sánchez Orozco, violando así la normatividad interna y externa y amigos de esta. Resulta además escandaloso el uso clientelar que la administración orozquista hace del presupuesto universitario. Para poner un ejemplo de esto, el 29 de abril de 2012 se pagaron más de 100,000 pesos para la compra de tacos, los cuales fueron destinados a eventos estudiantiles que nada tienen que ver con el quehacer académico, sobre todo porque cuando se hace la justificación en el gasto, no se clasifica conforme al clasificador oficial presupuestal, sino que se mete como gasto académico que nada tiene que ver con la alimentación de personas, que está clasificado en el clasificador, valga la redundancia. El 1 de agosto de 2011, bajo la partida presupuestal 3282, que es a la que me refiero, del gasto de orden académico, se embolsaron otros 75,078 pesos para la compra de playeras y bolsas. Actualmente se han observado cajas que contienen playeras con la leyenda "por una UACM sin violencia", más de 2,000 playeras, objetos a los que se les está dando un uso político para la defensa de una rectoría que ha transgredido la ley, violando derechos humanos, como lo constata la Recomendación 14-2012 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y que recientemente ha roto los acuerdos de Casa LAM al negarse a firmar la convocatoria para la instalación del tercer consejo universitario, punto que mantiene en paro a los 5 planteles que conforman nuestra universidad. Cabe mencionar que no se ha dado por parte de la administración respuesta a la recomendación emitida por Derechos Humanos hasta el día de hoy, cuando era el lunes, en realidad era el viernes, pero ellos argumentaron que era el lunes, el último día que tenían para dar respuestas.
hay aquí el comprobante de esto que estamos señalando en relación a los tacos, por ejemplo. Tenemos una factura del 19 de abril del 2012, donde el cliente es la UACM, donde se pagan 35.960 pesos, y otra factura de la misma fecha, 10 días después, 29 de abril, donde se pagan 71.920 pesos por concepto de tacos. Hay una orden de servicio también para Erika Cano San Juan, la misma persona que dio este servicio de tacos, y en esta orden de servicio de 5.753 pesos, la partida presupuestal donde se incluye este servicio de alimentación es la 3823, gastos de difusión y extensión universitaria, que no tienen nada que ver los tacos con este tipo de gastos. Y está aquí el gasto que se hace de las playeras en esta factura para la compañía Naranja Gráfica, y la partida en la que se justifica este gasto es la 3832, gastos de orden académico. Sumado a esto, la rectora Orozco pone en riesgo la integridad física de más de 250 personas del edificio Eugenia, del cual a ella se le han dirigido ya diversos oficios desde marzo pasado solicitando la reubicación de este personal. A estas 250 personas se suma la visita de todo el personal de las 5 sedes, de los 5 planteles ahora en este momento, y no hay salidas de emergencia. Se obliga a los alumnos a hacer trámites administrativos y escolares en el sótano con las rejas del estacionamiento cerradas. Hay una sola salida. Si sucediera un temblor, si pasara un conato de incendio, eso sería una tragedia que esperemos no se lamente. Aquí tenemos también el oficio donde la representación sindical desde hace un mes casi, del 1 de octubre, se ha solicitado a la rectora que reubique a la gente en un lugar seguro, y esto se ha hecho de manera reiterada desde marzo de este año. En Eugenia, en la sede Eugenia, en la sede administrativa, está sucediendo este hacinamiento de personas y, por supuesto, esta situación de riesgo para todos los trabajadores. Ese oficio no lo dieron, ¿verdad? No, aquí no. Hay copias, ahorita se los entregamos. Regresando a la situación de las adquisiciones y de las licitaciones que se hacen en la universidad, al igual que se han hecho en el ICID, es grave decir que hay simulaciones de licitaciones, puesto que se convoca una licitación pública para un determinado objeto de gasto. En este momento son para herramientas menores, refacciones, accesorios y artículos de construcción y reparación. Se declara desierta y después se adjudica de manera directa a una empresa para la compra de mesas de laboratorio. Tenemos toda la información, toda la documentación. Entonces, así como esta, ha habido una serie de licitaciones simuladas que sí nos parece muy grave, puesto que habría que ver qué se está haciendo realmente con los recursos de la universidad. Sí, sobre este tema, aquí en la primera sesión extraordinaria de 2012 del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la UACM, con fecha del 30 de enero de 2012, tenemos que se declara desierta la licitación que ya comentó mi compañera Laura Donají, y esta licitación, que estaba dirigida para herramientas menores, no solamente se declara desierta, sino que se adjudica para otro rubro, que es el siguiente: adquisición de mesas de acero inoxidable para los laboratorios de química y biología tipo 1 y tipo 2, partidas 342 y 343, que corresponden a la licitación pública nacional 29090001-006-11 y que se declararon desiertas, lo cual es administrativamente reprobable. Es decir, ¿cómo tú puedes llamar a una licitación nacional para un bien concreto, que en este caso son herramientas, la declaras desierta y en ese mismo ejercicio adjudicas de manera directa para otro tipo de objetos?
Es parte de un cúmulo de anomalías administrativas que existen en este comité de adquisiciones. Está el caso también de un nuevo inmueble, ¿no?, que está rentando y que no ha dado información la propia administración. Sí, así es. Hay un inmueble ya rentado, el doctor García Diego, al que se pretende trasladar al personal de Eugenia, el cual ya está siendo habilitado por parte de la Coordinación de Obras y Conservación, que no ha pasado el contrato de arrendamiento por el Comité de Adquisiciones, al igual que no pasó el contrato de arrendamiento del edificio actual y tampoco el de la sede de Pestalozzi, que en su momento fue utilizado por la administración y que no pasó por esa aprobación. Así como no ha pasado, más bien se han aprobado licitaciones directas que se han adjudicado también en la compra de equipo de cómputo a una empresa determinada que está en Zapopan, Jalisco, no en la Ciudad de México. Habiendo tantas empresas aquí en la Ciudad de México, se compra a una empresa determinada en Zapopan, Jalisco, la gran mayoría de los insumos de cómputo que desde que llegó la doctora Orozco ha adquirido la universidad. Todo resulta inadmisible en este movimiento académico de trabajadores, de estudiantes que busca precisamente fortalecer la legalidad, la transparencia, la rendición de cuentas, que se den estas anomalías. Es decir, ¿cómo es posible que rentas de inmuebles que tiene la universidad no pasen por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la propia universidad? ¿Cómo es posible que haya simulación en licitaciones? ¿Cómo es posible que haya cambios tan bruscos en licitaciones a adjudicaciones directas en conceptos que no tienen nada que ver? ¿Y cómo es posible que se haga uso clientelar del presupuesto universitario para ofrecer insumos a estudiantes que en este momento político necesita la rectoría que salgan a defender el desastre que la propia rectora causó? Nosotros, como trabajadores, como profesores de la universidad, estamos preocupados por lo que sucede en nuestra máxima casa de estudios y seguiremos defendiendo la transparencia, seguiremos defendiendo la legalidad. Por nuestra parte, este momento aquí concluye. Sin embargo, esto es el inicio de una serie de elementos que comprueban cómo hay un uso indebido de recursos públicos en la universidad, y lo que insistimos es: si desde junio se presentó en la Contraloría General del Distrito Federal un expediente donde señala conflicto de intereses, adjudicación directa de más del 90%, en más del 90% de ejercicio, también se señala, por ejemplo, que hay objetos que no se cumplieron en convenios, como el caso de Hemisferio Derecho, una ONG, una asociación civil que, por cierto, no se tiene mayor información de su existencia. Es decir, ¿cómo es posible que no haya respuesta hasta este momento? Estamos hablando de junio, julio, agosto, septiembre, octubre ya va a acabar, y hay silencio por parte de Ricardo García Sáenz y hay silencio por parte de Marcelo Ebrard Casaubon, cuando él mismo públicamente en junio, cuando inició este proceso, declaró que iba a investigar todas y cada una de las anomalías de la administración de Esther Orozco en el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal. ¿Por qué no se investigan? ¿Por qué no hay información? ¿Qué se protege? ¿Qué se esconde? Esto es muy grave, porque esto es dinero de los contribuyentes de esta ciudad. Esto es opacidad y esto es complicidad. Solamente quisiera añadir que toda esta información se puede verificar en la página de la universidad, porque por obligación es lo que se sube ahí, y de ahí se ha verificado todo esto que nosotros denunciado hoy. Tengo una pregunta. ¿Qué se firmaron los acuerdos de Casa LAM? Se dijo que todas las denuncias que se hubiesen presentado durante este proceso iban a quedar sin efecto. O sea, ustedes están haciendo hoy nuevamente
presente una denuncia contra la rectora y bueno, ya nos dicen que se presentó ante una instancia. ¿Cómo miran? Y además, ¿qué va a pasar con las otras denuncias que ustedes han presentado sobre la usurpación de profesiones y las demás depresiones? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, ahí el gobierno del Distrito Federal, la parte coadyuvante, y Serapaz, la parte mediadora, fueron muy claros al señalar que esas denuncias tienen que ver con el conflicto universitario, es decir, tienen que ver con el clima de violencia provocado por la parte que insiste en que ese consejo está instalado. Es decir, tiene que ver con las denuncias que el propio abogado presentó por despojo, por daño a la propiedad. Y tiene que ver con denuncias también en ese mismo contexto que posiblemente hay en contra de funcionarios que tienen que ver con incitación al odio y a la violencia. Pero nosotros no estamos señalando que en ese retiro de denuncias la impunidad, la corrupción y la ilegalidad sean elementos para negociar, es decir, esos son otro tipo de denuncias, ¿no?, que no entran en ese contexto de lo que se tendría que retirar. Las denuncias específicas tienen que ver con el conflicto universitario y esto que tiene que ver con una corrupción sistemática es harina de otro costal. Pues ustedes van a seguir sus denuncias, los procedimientos que han iniciado. Por ley estamos obligados, porque si no estaríamos siendo responsables al saber que hay un ilícito en permitir que este ilícito deje de ser sancionado. Bueno, ustedes hacen la denuncia, estas denuncias ante los medios de comunicación, ¿pero van a recurrir o ya recurrieron a alguna instancia? Ya, de hecho comentábamos que en la Contraloría General del Distrito Federal está esto desde junio y que el propio Contralor Ricardo García Sainz aceptó esta denuncia, pero a la fecha no ha dado respuesta. También aquí mismo se informó hace un par de semanas, exintegrantes de la Comisión de Hacienda del Consejo Universitario presentaron una denuncia penal en contra de Esther Orozco por probable uso indebido de recursos públicos. Esto en la Fiscalía de Servidores Públicos y también en la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Inclusive en este momento la Contaduría Mayor de Hacienda se encuentra haciendo una auditoría del ejercicio 2011, pero solamente de algunas partidas, y observando irregularidades en otras partidas que no están ellos revisando, les estamos haciendo el exhorto de manera formal, no en este espacio, de que revisen esas otras partidas donde hay evidentes irregularidades. La señora Orozco y sus seguidores ya organizaron una estructura muy similar a la de ustedes. Dijeron que la red de estudiantes orozquistas, los consejeros y los académicos ya formaron una estructura que está haciendo actividades también en la calle. Hoy creo que tienen un evento en el Ángel de la Independencia, mañana salen en una marcha. ¿Qué harán ustedes para de alguna manera estar dentro de sus actividades del movimiento? Bueno, en realidad creo que eso tendría que responderlo Isel, que es quien ahora lleva la batuta en este movimiento. No tenemos aquí ningún compañero de Isel, entonces sí tendríamos que verificarlo primero con ellos para ver qué vamos a hacer, ¿no? Nosotros estamos por que se siga la negociación como se había planteado desde los acuerdos de Casalam, y pues el CEL, el foro, más bien la función tripartita, serán los que tengan que dar respuesta a esta situación. Sí, dejar muy claro que la comisión tripartita, es decir, el Consejo Estudiantil de Lucha, los consejeros por la defensa del voto y la legalidad y el foro académico han respetado los acuerdos de Casalam. El único punto que falta para continuar avanzando en esos acuerdos es que Esther Orozco firme la convocatoria a la instalación del tercer consejo universitario. Eso es lo que nos tiene detenidos.
Por lo pronto, en lo que corresponde al foro académico del plantel Centro Histórico, seguiremos insistiendo y me parece que es también la actitud de los demás compañeros de los otros foros y de los consejeros, que el diálogo es la vía para la solución de este conflicto. Nosotros no vamos a caer en provocaciones, es decir, que nosotros salgamos a confrontarnos con Miguel Ángel del Moral Estevenel, quien arrojó contenedor de basura en las puertas de Casa Libertad, o que nos confrontemos con Jacobo Venegas, líder de taxistas piratas en Cuautepec, pues no nos pone en el nivel en el que nosotros estamos, que lo que nosotros estamos aquí luchando es por restaurar la legalidad en la UACM. Nosotros no nos vamos a rebajar a pelearnos con gente que recibe favores, canonjías por parte de la administración de la UACM. Estamos en otro nivel de discusión. Primero, la rectoría apostó a la confrontación y fuimos testigos como reporteros de la marcha que organizó para que fueran a la plantel del Valle y otras acciones. Llega tarde ahora su estrategia de crear una estructura similar a la de ustedes. Ahora van a pedir referéndum, ahora van a hacer una marcha para que se exija la apertura de los planteles, en fin, está cambiando la estrategia. Ante eso, ustedes ya estarían un poco desgastados, ¿no? Frente a las acciones que ella primero realizó y que ahora va a cambiar en estrategia. De ninguna manera estamos fortalecidos, es decir, la vitalidad que se observa en los 5 planteles corresponde precisamente a que nos asiste la razón, a que sabemos que las circunstancias actuales están dentro de la defensa de la legalidad y además los errores que ha cometido la propia rectoría, la red de estudiantes orozquistas y el sector charril del sindicato que acompaña a la rectora y acompaña a la red de estudiantes orozquistas, nos deja ver que de este lado es el lado que está construyendo comunidad y fortaleciendo los procesos legales. Entonces nosotros estamos mucho más fortalecidos de cuando inició todo este proceso y nos parece, por lo menos a mí me parece, que lo que está sucediendo con esta red y con este sector charril del sindicato es un acto de desesperación, es un acto que tiene que ver con una lógica de patadas de ahogado frente a argumentos que se les caen de las manos y que ellos no están hablando de la legalidad, ellos están hablando de castigar penalmente a quienes en el legítimo derecho de exigir legalidad han tomado los planteles y están exigiendo sanciones además a quienes como docentes y trabajadores nos hemos solidarizado con los estudiantes. Y por último de mi parte, en el caso de Estevenel, del Moral Estevenel, se ha comprobado en el padrón del Partido Acción Nacional que es miembro de ese instituto político que, por cierto, se opuso sistemáticamente a la creación de esa universidad. La rectora ha estado constantemente denunciando la presencia de intereses externos en la universidad. Hasta ahora, lo que yo como reportera tengo comprobado es que hay un militante del Partido Acción Nacional que se opuso a la creación de esa universidad, encabezando precisamente la lucha contra ustedes. ¿Qué harán en ese caso? ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo lo pueden denunciar? ¿Hay algún estatuto, alguna regla dentro de la universidad que impida que gente de miembro de un partido político consumado pueda estar encabezando incluso un movimiento dentro de la universidad? No hay ninguna regla que lo impida. Lo que nosotros observamos es de que el Partido Acción Nacional y el Partido Nueva Alianza son aliados de Esther Orozco Orozco. Inclusive Esther Orozco Orozco fue parte del equipo de transición de Vicente Fox Quesada en el año 2000. Ella estuvo asesorando lo que tiene que ver con ciencia y tecnología en declaraciones que ella misma hizo como parte de ese equipo de transición, como asesora de ese equipo de transición, dejaba muy claro lo siguiente. Para ella, el CONACYT tenía que depender directamente de la presidencia, directamente de Vicente Fox Quesada. Para ella se le había dado bastante privilegio a la educación básica, media,
media superior y superior por encima de ciencia y tecnología. Es decir, desde el año 2000 había una diferencia entre lo que es la educación formal y lo que para ella es un proyecto de ciencia y tecnología, que hemos visto que como directora del ICIT no logró llevarlo a puerto, y si cree que ella lo llevó a puerto, pues nos parece a muchos que esto fue un fracaso. Hay gente que la ha apoyado, eminentes panistas. Josefina Vázquez Mota, recordemos que ella la invitó a ser parte de su gabinete presidencial. Entonces surge esa pregunta: ¿es el Partido Acción Nacional el que está detrás de Esther Orozco? ¿Es el PAN el que está apoyando a Esther Orozco? ¿Es el Partido Nueva Alianza el que está apoyando a Esther Orozco? Recordemos que ella contrató a dos panelistas en la UACM, José Antonio Siribarra, como coordinador de servicios administrativos, y también contrató al actual defensor de los estudiantes, también fue asesor del Partido Nueva Alianza, como parte de su administración en la UACM. Otro trabajador, Pedro Moya, que aparece en este video que se difundió en redes sociales, en donde dialogan con el subsecretario Juan José García Ochoa. Pedro Moya, que es parte de este sector oscuro, charril del SUTUACM, él durante la campaña presidencial hizo propaganda a favor del Partido Nueva Alianza, y de eso hay constancia, pues en su automóvil llevaba estampados del Partido Nueva Alianza. Entonces, está detrás el Partido de Acción Nacional y el Partido Nueva Alianza de la defensa de Esther Orozco. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que pareciera que hay toda una protección, toda una cuestión de impunidad para no investigar a la todavía rectora de la UACM. Gracias. Por último, nada más preguntarles, de la marcha que hicieron el jueves, quedaron de darles una cita con el secretario de gobierno esta semana. ¿Ya se dio? ¿Ya tienen fecha? Hoy se va a realizar a las 6 de la tarde con Héctor Serrano, el secretario de gobierno. Y reiterar, no está roto el diálogo, al contrario, hay mayor canal de comunicación. Prueba de ello es esta reunión el día de hoy en la Secretaría de Gobierno con Héctor Serrano. Continúan las negociaciones, continúa Serapaz como mediador, continúa el GDF como coadyuvante, y la insistencia es que siga fuerte estas mesas. No hay manera de que esto se rompa. Tenemos que avanzar a través del diálogo, tenemos que avanzar a través de la negociación, y por parte del Foro Académico Centro Histórico estamos convencidos que esa es la vía. ¿Quién va a asistir a esta reunión? Integrantes del Consejo Estudiantil de Lucha, integrantes del Foro Académico y de los consejeros por la defensa del voto y la legalidad. ¿Pero quién va? ¿Quién representa esto? ¿Nombres? Bueno, está la profesora Aleida Gaspar, consejera académica por el plantel Centro Histórico. Está la consejera Mónica Oliva, del plantel San Lorenzo Tezonco, entre otros nombres. Ahorita no tengo todo listado, sé que ellas dos estarán este día. Tomando en cuenta las recomendaciones que se desoyeron, las recomendaciones de derechos humanos, ¿no? Si esto se resuelve, ¿cómo se garantizarían los derechos de los estudiantes y profesores y trabajadores de la universidad? Una de las propuestas que hace la propia comisión es la creación de la figura del ombudsman universitario. Para la creación de esta figura del ombudsman universitario se necesita legislar, se necesita contar con, por ejemplo, normas de convivencia, no en el sentido que se había propuesto hace algunos meses en el segundo consejo universitario, es decir, no normas que partan de la lógica punitiva, sino normas que partan precisamente del respeto al otro, del reconocimiento al otro como sujeto de derecho, y a partir de ahí vendría esta discusión. Hay experiencias en distintas universidades de América Latina de cómo el tema de los derechos humanos es el eje para la convivencia entre trabajadores y estudiantes. Estamos
también en una situación muy delicada, porque la rectora Orozco ha polarizado a la comunidad universitaria y para ello se necesitaría además de un proceso profesional de conciliación entre los tres sectores de la universidad: administrativos, profesores y estudiantes. De ahí que el trabajo que se tenga que hacer en el tercer consejo universitario es un trabajo de suma responsabilidad para que este proceso de conciliación dé frutos hacia la construcción de una comunidad que se respete y que no parta del miedo, de la sanción, como lo ha sido en estos últimos 2 años. Agradecemos la presencia de los medios.